¿Qué ha habido, racita? Bienvenido a tu podcast favorito, que no sabías que era tu podcast favorito hasta que yo te lo dije y me vas a hacer caso. El día de hoy, ahorita le acabo de hablar a Raúl que se viniera a la oficina. Estamos trabajando, pero también nos dimos un tiempo para platicar con ustedes. Vamos a tratar el tema de la comercialización del cigarro electrónico o vape, así como de que por qué fregados en ley se prohíbe, porque en Estados Unidos está muy regulado de forma muy estricta. Vamos a ver si hay un contexto político detrás. Todo eso lo vamos a platicar. También cómo este tema se relaciona con la reforma de outsourcing y con la reforma de hidrocarburos, es decir, qué políticas traen últimamente en cuanto a la libertad de comercio. Y pues vamos a platicar de varios temas. De hecho, el muchachón está entrando en este momento a la sala de juntas. Viene con su cafecito y con su agua, porque el muchacho, como buen abogado, no puede operar si no tiene su café, ¿sí? Yo, mi café, son ustedes que me están escuchando. Entonces, pues Raúl, bienvenido. Muchas gracias. Agua, café o alcohol, ¿no? Lo que sea. Hay una frase que dice, café para el día, chévere, vino para la noche, pero yo lo cambié, café de día, chévere de noche. Entonces, no es un secreto que nos gusta el pedo, pero eso es otro tema. Sí. Ahora, Raúl, bien, hablando del tema de los cigarros electrónicos, tú y yo somos vapers de naturaleza. Necesitamos esa nicotina, güey, para seguir trabajando, güey. Pero el día de hoy no vamos a hablar de nuestro uso, vamos a hablar del uso generalizado y de cómo el Congreso lo ha intentado, bueno, no ni siquiera lo intentó, cómo el Ejecutivo, al contrario, lo ha estado prohibiendo. Exacto. Ahora, ¿tú qué opinas? Hasta ahorita lo que tenemos en mente es que somos abogados de muchas empresas de cigarros electrónicos. Sí. Hemos promovido amparos, todo se nos ha concedido, ¿sí? Gracias a Dios. Sí. Sin embargo, ¿qué sucede, güey? O sea, ¿por qué dirías tú, güey, que la COFEPRIS... bueno, porque voy a dar un contexto antes de hacerle la pregunta a Raúl. El artículo 16, fracción sexta de la Ley General de Tabaco, que así no se llama, así le llamo yo porque nunca me acuerdo cómo se llama exactamente, establece que todo lo que se le parezca al tabaco debe de ser prohibido para su comercialización, ¿sí? Entonces, ¿cómo fregados la autoridad relaciona el cigarro electrónico con el tabaco? Está un poco exagerada su forma de interpretación. No sé qué opinas tú, Raúl. Bien, no, pues muchas gracias primero por la invitación nuevamente. Coincido en que la interpretación es es amplia y sobre todo desproporcional en cuanto a su penalización, ¿no? Uh-huh. Lo hemos manejado nosotros en los juicios que ya dijiste. Hay un principio constitucional que nos dice que toda sanción debe ser proporcional a la falta, ¿no? O sea, no puedes sancionarme con prisión, pues si nada más, pues a lo mejor, no sé, ahí se me pasaron las copas, ¿no? Y salí a la calle mal copiado, ¿no? Pues no amerita prisión, es una sanción administrativa con un máximo de horas, con una multa acorde, y pues no, ahí se diferencian infracciones, delitos graves, etcétera. Entonces, lo que hemos argumentado y ha sido pues avalado por tribunales es eso, la sanción es desproporcionada. ¿Por qué? Porque se prohíbe totalmente su comercialización. No es una comercialización bajo permisos, bajo estudios, bajo advertencias, y lo decíamos, ¿qué diferencia hay? Porque sabemos que hay un daño que se realiza al organismo con los cigarros electrónicos. Ahí está debate la cuestión de los líquidos sin nicotina y los líquidos con nicotina. Sí. Todavía no se demuestra qué tanto daño más hace o menos hace, pero bueno, suponiendo que hacen daño, pues el alcohol también hace daño, el cigarro tradicional también hace daño, enamorarte hace daño, el amor hace más daño, debe estar prohibido. No, pero la cuestión de drogas, los psicotrópicos también hacen daño. La cafeína en exceso. Cafeína en exceso, bueno, todo en exceso, ¿no? Hasta el agua, dice. Hasta el agua en exceso, sí. Exacto. Y de hecho, fíjate, lo que estábamos platicando hace rato es que hay una transgresión muy cabrona, ¿sí? Ya que la COFEPRIS, cuando te niega de forma definitiva a comercializar con cigarros electrónicos, tú dices, espérate, güey, hay una garantía conocida como libertad de comercio. Correcto. Y esto a mí me recuerda, y se los platico a ustedes, a un caso, pero era similar, pero salió a favor y no a contra, como en el caso de la COFEPRIS, donde, no se acuerdan, hace como 3 años había un güey en redes diciendo que se amparó contra el cobro de estacionamientos en plazas comerciales. ¿Sí? Este cabrón juraba y perjuraba que había conseguido el amparo. De hecho, ni me acuerdo de su nombre porque después se descubrió que era puro pedo. Sí. ¿Sí? Pero bueno, ese güey me lo vendía donde chingos quiera que esté. Entonces, aquí lo que sucede es que en ese tiempo el amparo iba encaminado a eliminar por completo
el cobro de estacionamientos en plazas comerciales. Lo que resolvió el colegiado en ese momento, que fue de aquí directamente el colegiado de aquí de Monterrey, fue que a los cajones de estacionamiento, su administración y su cobro, así como su cuidado y cualquier otro giro que implique esa empresa que está prestando el servicio de cobro de estacionamientos, está en todo su derecho de comercializarlo, porque lo que establece la ley y reglamentos urbanos no es que no se pueda cobrar, es que tiene la obligación el edificio, la plaza comercial, de contar con cajones de estacionamiento, no que no puedas capitalizarte de él. Por eso se llama libertad de comercio, porque tú eres libre de comerciar con ellos si quieres. Entonces, en este caso, esto fue en 2016, si mal no recuerdo, teníamos un gobierno priista, digamos, un poquito más de derecha. Sí. ¿Sí? Ahorita con la 4T, con Morena, con López Obrador, tenemos autoridades que son más a la izquierda, más de prohibiciones, más de regulaciones. Entonces, sí, tú dirías, güey, en tu opinión, güey, de abogado, que este desvergue, güey, que se está haciendo, güey, con el tema de la COFEPRIS y con el tema de los cigarros electrónicos, y te lo prohíbo, le chingada, trae un contexto político, güey, el doblar tanto la interpretación, güey, del tabaco a aplicar los cigarros electrónicos. La aplicación de la ley sí, porque la ley está desde el 2016, 2000 y cacho, o sea, no le tocó a la 4T legislarlo, pero sí la aplicación de esa ley sí se ha venido endureciendo conforme a la 4T. Entonces sí hay una tendencia desde la 4T, vamos a decir, a aplicar con mayor rigor ese tipo de leyes que, como bien dices, centralizan los servicios o las actividades del Estado, entre ellos la cuestión de la regulación económica o la regulación de comercio, ¿no? Pues sí ha habido pues se ha visto eso, y no nosotros, los comerciantes son los que en realidad lo ven y acuden a nosotros, ¿verdad? Exactamente, y de hecho hay amparos que probablemente, no es más, ya hice videos de TikTok de eso, por si me quieren seguir, @Mario Reina Bujardo, Reina con Y. Ya he hecho videos de eso donde establezco en forma muy puntual, porque el pinche video nada más puede ser un pinche minuto, de cómo se ganan. Entonces, lo que a mí me saca de onda... Lo de los vapes. Sí, de los vapes, exacto. Pero el tema es que en Estados Unidos están regulados, pero de forma muy estricta, me decías. Sí, tiene una regulación muy, muy estricta en la cuestión de las medidas, en la cuestión de la importación, también se encuentra prohibida la importación. La cuestión de la fabricación también tiene muchas cuestiones que tomar en cuenta al momento de tomar una decisión de establecerse allá o establecerse aquí. La cuestión de la intercambio de productos también tiene mucho. Y fíjate, esa política prohibicionista, güey, la hemos visto también últimamente en la reforma de hidrocarburos, sí, en la reforma de outsourcing, sí, tanto en hidrocarburos como, por ejemplo, que te establecen que Pemex puede ocupar tu estación de servicio si tu estación de servicio, güey, de gasolina atenta contra la seguridad nacional, la seguridad económica y seguridad energética. Oíste esa mamada, güey. No, contra la propiedad, contra el derecho de propiedad. Exactamente. O sea, ya no hay certeza jurídica que lo tuyo es tuyo. O sea, exactamente, ándale, ese es el atentado. Y deja tú, ahora sí, hablando 100% de libertad de comercio, el outsourcing, ¿sí? O sea, es que a mí no me gusta esa política, güey. Siento que es una política muy de excesos. O sea, lo que debe hacer el Estado, güey, en mi opinión, es, oye, güey, espérate. Tenemos outsourcings, ¿sí? Tenemos un concepto, un esquema que usa la gente, güey, de subcontratación laboral para evitar cargas administrativas, cargas fiscales, cargas laborales. Sí. Pero hay otra gente, güey, que lo usa, güey, para evadir impuestos. ¿Cuál es tu medida como Estado, güey, como un Estado responsable? Güey, búsquense un mecanismo, güey, bien chingón, güey, de identificación. Y ahí va el SAT con auditorías, ahí va el IMSS con auditorías, ahí va el Infonavit con congelamiento de cuentas y notificación previa, como suele ser. Entonces ya había medidas que combatían eso, pero ¿qué dice el Estado prohibicionista? Quiero más. Sí, quiero más, me vale madre, 100% prohibido. Sí, ya me diste una rebanada, quiero la cereza y el... Ándale, ese es el pinche pedo. Entonces, siento que el asunto de la prohibición de los vapes, que ni siquiera está expresa, güey. Sí. O sea, es una interpretación por una autoridad de lo que dice la ley. Sí. Siento que va por ese ángulo prohibicionista. Ahora, es lo mismo, güey. Por ejemplo, el asunto del cannabis. Ya vimos que la Suprema Corte quiere entrarle, güey, a regular la comercialización, porque el Congreso de la Unión, güey, diputados y senadores están omitiendo, güey, legislar sobre la comercialización. Sí. Entonces, ahí te va, güey. ¿Por qué crees tú, güey, que no quieren legislar? ¿Por un tema de política? Pues sí, yo creo que es interesante. Yo creo que un tema de política, un tema de comercio, y recordemos que
pues México es de los países donde el narcotráfico de marihuana, pues sí, es un tema... Es un negocio muy rentable. Sí, es un tema que está al margen de la ley y pues bueno, todavía hay ciertos cotos que no son controlados por el Estado. También es un tema que se debe abordar con cuidado. O sea, tú si fueras presidente, abordarlo de una manera arrebatada creo que sería perjudicial para la nación. Sí, exactamente, porque ese sector, güey, de la población, güey, diría, espérate, güey, si esto es mío, no te metes con lo mío, y entonces ahí te va el desmadre. Exacto, entonces sí es un tema que se debe tratar con cuidado, pero sí, tarde o temprano yo creo que debemos llegar a la regulación, o sea, no a la permisión, o sea, sí, se debe permitir bajo una regulación. Sí, sería interesante que fueran empresarios, ¿no? Sí, empresarios con permisos, regulaciones, empleados. Pues bueno, ya hay franquicias que cuentan con autorización de comercio, pero bajo un esquema de amparo, ¿no? O sea, está el tema de la franquicia esta de Vicente Fox. No es de Vicente Fox. Paradise, sí. ¿No es ella? ¿No es de él? Yo conozco o los ubico, los dueños. Ah, bueno, pero él la promociona. Ah, ¿no? bueno, sí, digamos que la bala. Exactamente. Sí. Bueno, entonces es lo mismo que con el vape. Aquí en México, ¿quieres comercializar cigarro electrónico? Te doy el permiso, pero tienes que pedirlo vía amparo. Con los argumentos y ni siquiera te lo doy, o sea... Pelealo y es una orden de un juez, que el juez no te lo está dando. Le está diciendo a la autoridad, no le apliques la sanción, no le apliques la ley, o sea, no le apliques la prohibición. Ándale, y de hecho tan es así que los amparos que hemos tenido y las sentencias que han salido a favor son, ok, tiene razón, comercializa el cigarro electrónico, pero las mismas reglas que aplican para los cigarros tradicionales me las aplicas al cigarro electrónico. Sí, pero ahí es muy diferente porque si una empresa que llegase a incumplir con ello, hay sanciones pecuniarias, hay sanciones económicas, no tal cual un decomiso de mercancía. Correcto. Y que incluso ahí esa medida a mí no me termina de gustar como abogado, porque le estás dando un valor jurídico a algo que no es lo mismo. O sea, le estás equiparando al cigarro electrónico o vapeador con el cigarro y pues no es lo mismo. Entonces, ¿te gustaría que tenga su propia figura y su propia regulación? Correcto. O es más, la sentencia es, se le permite hasta que la COFEPRIS, que debería ser ella la encargada, de emitir estudios que avalen el rango o el hasta cuánto daño hace el vapeo. Es que no hay estudios conclusivos. Pero es que, ¿por qué la debe llevar el Estado? No, el comerciante. El gobernado, el comerciante o el usuario. O sea, ¿por qué yo tengo que pagar? Porque recordemos, el comerciante tiene que sortear todos los costos de tramitología, de abogados, de costos de importación, y conforme aumenten la cuestión de burocrática, aumenta el costo. Sí, entonces repercute en el consumidor. Sí, entonces se vuelve, digamos, un negocio tal vez para la persona no indicada, no atractivo. Exacto. ¿Sí? Digo, las empresas que tenemos ya tenían años, ándale, y nunca les había caído tanta política en contra. Exacto. ¿Sí? Entonces sí, yo estoy de acuerdo contigo, lo que debería haber es una regulación, que el Estado deje de ser prohibicionista, porque precisamente se supone que eso se trata de la democracia. Ahora, hablando de democracia y hablando del tema de los vapes, hay mucha desinformación aquí en México respecto al tema político en cuanto a quién es tu representante en la Cámara, Cámara de Diputados y Senadores. En la página, por ejemplo, aquí el Congreso Estatal de Nuevo León, en la página, güey, tú pones tu pinche código postal, güey, y te aparece quién es tu representante, güey. Sí, y te aparece su teléfono y su extensión, güey. Sí. Digo, de que contestes otra cosa. Sí, pero te puedes usar la secretaria. Sí, Pero te puedes marcar, oye, güey, ¿sabes qué? No me gusta este pedo, ¿qué pedo si hacemos una ley estatal? Sí, algo así. Digo, está muy utópico, güey. Sí. Está muy utópico pero es que la democracia parte de eso, güey. Que cada persona es ciudadano y cada ciudadano tiene un voto en lo que se lleva a cabo en la vía pública. Sí. Habría que estudiar las facultades del Congreso local conforme a la cuestión de salud y la cuestión de tabaco, o sea, a ver si tiene facultades de emitir una regulación en materia de tabaco, o sea, porque es un tema interesante. Y fíjate, dato curioso, ahorita me acordé, en uno de los juicios yo dije, le expresé al juez, nunca el tabaco estaba prohibido, incluso después de que se supo que era dañino. Porque ya es que había una época en la que no se sabía, incluso se promocionaba en Estados Unidos se veía comerciales que decían de que este cigarro no sale porque tiene filtro. Ajá, no, que te decían, te hace bien fumar, no que te hace bien fumar, pero como que era una cuestión de,
de caché o de estatus, ¿no? Ah, claro, sí, bueno, definitivamente. Entonces, hasta las caricaturas lo promocionaban. En ajá, Estados Unidos, sí, Picapiedra exacto, tiene uno con Winston. Exactamente. Entonces, cuando se hacen los estudios ante la Organización Mundial de la Salud que dicen que el tabaco efectivamente mata, o sea, si fumas, hay un porcentaje muy alto que te puedes llegar a morir. Nunca estuvo prohibido en México, por lo menos. Sí, Nunca. se reguló como inició y la Ajá. regulación fue hazle saber a los consumidores. Exacto, pero y impuestos y cuestiones arancelarias, pero nunca hubo una prohibición tajante, como sí lo hay con el vape. Y el vape ni siquiera se ha demostrado que hace daño. Bueno, sabemos que hace daño, pero no cuánto daño. Bueno, y fíjate que ese sabemos es como que toma el escenario peor. Ajá. Porque, Sí. digo, hay de usuarios y usuarios, pero muchos usuarios que utilizan líquido con nicotina Ajá. no han reportado, digo, no es una evaluación, no es una conversión científica, güey. No. O sea, es lo que tú y yo estamos platicando que creemos que sí ha sido por experiencias inútiles que hemos visto. Sí, sí. Los líquidos regulados con nicotina en cantidades moderadas no han reportado ningún problema. Yo, en lo personal, yo eso pienso. O sea, Yo tengo 4 años vapeando. ¿Tú cuánto? yo tengo 2 años, de 2018. No, 3 años ya. Sí. Y no, de hecho o sea, digo, no estoy avalando su uso de ninguna forma, No, o sea, no. si lo usan es decisión personal de cada quien. Sí, entonces Pero nosotros no no lo recomendamos el recomendamos, uso, o sea, exacto. ándale, o sea. Pero de fumar a vapear, pues a lo mejor sí Exactamente. hay una baja en cuanto al riesgo de contraer alguna enfermedad pulmonar. Pero sí, yo también conozco, sobre todo nuestros clientes que son comercializadores de esto, tienen fácil 10 años utilizando Sí. vape. Y ellos sí, yo Son conozco a alguien. una intensidad increíble. Sí, o sea, son de que no dejan de vapear. Esa es su vida, es un modo superando. Sí, es un modus vivendi, Nuestro güey. cuerpo nos pide agua, güey, para empezar a mover el metabolismo y subir de la nicotina. Sí, güey. sí. Exactamente. Ahora, ¿ya platicamos o no, güey, de los rumores de pasillo que decías hace rato? No lo platicamos, quedó. Rumores de pasillo, güey. Sí. ¿Qué rumor de pasillo traes ahí para la gente que nos está escuchando? Pues bueno, esto lo traen los comerciantes, ¿no? de vapes. Pues dicen que por la forma en que se aplican las políticas, o sea, la ley, o como se ha ido gestando la regulación de vapeadores, la prohibición, pues sí parece ser que trae ahí un tinte político patrocinado por grandes tabacaleras, ¿no? Sin decir marcas. Pero pues bueno, nada más hay dos, ¿no? En la cancha. Philip Morris y British American Tobacco. Así es. Entonces sí parece que hay una cuestión ahí de que ellos son los que más les interesa que no haya una regulación permisiva del vapeador. Sacando que es un rumor. Sí, es un rumor, nunca va a haber esa Sí, confirmación. no, o sea, exactamente, pero está interesante porque ya lo hemos platicado. British American Tobacco tiene un vape que es el Vibe, Ajá. que no lo promociona bajo la marca de British American Tobacco. Correcto. Vibe es su propia marca, su propia identidad comercial. Sí, sí, sí. Y le salió muy rápido el tema del juicio de amparo para lograr la comercialización. Y hasta donde yo sepa, creo que Philip Morris ya está trabajando en uno, si no es que ya los sacó al Tiene mercado. uno, tú lo dijiste ahorita. Bueno, el IQOS, pero el IQOS, según yo, no es un cigarro electrónico como tal, sino es un calentador de cigarro Ya. para evitar el Yo no lo combustionamiento. conozco ese. Habría que investigar. Estoy Yo seguro ubico que el Vibe. bueno, Y lo he usado el Vibe. el IQOS sí, una vez estaba en el casino, digo X, Ajá. y vi a una señora a mi lado que estaba, según yo le vi una paleta, güey, y estaba fumando la paleta, güey, y cabrón. sacaba humo, y hasta que le dije, oye señora, ¿qué chingados es eso? Le dije, ¿es una paleta o qué? Y me dice, o le dije, ¿es un cigarro electrónico? Me dijo, no, es un IQOS. Y yo, le chinga. Y ya me muestra, y es una especie de tipo del tamaño de un USB, Ajá. con un orificio, le metes el cigarro, Ya. le fumas al cigarro, entonces detecta el equipo que estás aspirando, calienta un chingo el tabaco, te da la nicotina, pero sin la combustión. O sea, no es humo, es vapor. Ya. Es una forma distinta de obtener ese vapor. También habría que darnos cuenta en qué cae eso, güey. Si es su propio equipo o es una especie de vapeador. Porque, por ejemplo, cuando hubo reformas en el asunto bueno, no reformas como tal, perdón. Cuando hubo criterios y resolución de sentencias, muchos tribunales y juzgados utilizaban la palabra sistemas de administración de nicotina. Sistema electrónico de administración de nicotina. Ándale, exactamente. Entonces ponle tú, ok, bajo esa premisa pones los vapes y pones los IQOS, pero ¿qué pasa con los cigarros electrónicos que no tienen nicotina? Ese es un tema bien interesante porque los
jueces, vamos a decir, pues son personas ya mayores normalmente, sobre todo los jueces de amparo federal, ¿no? Bueno, todos los amparos son federales, pero los jueces de distrito pues son personas mayores que a lo mejor no distinguen entre pues cómo va a haber líquido sin nicotina y líquido con nicotina y cómo que hay de variación de porcentajes de nicotina. Entonces es difícil explicarse en el amparo. Ajá, el catálogo. Ya las últimas sentencias sí, porque se apoyan en estudios. Hubo un estudio que hizo la FDA en Estados Unidos que yo insisto, y yo se lo dije en un juicio, se lo dijimos, oye, si lo recuerdas, ¿por qué te avalas en ese estudio? ¿Cómo es vinculante para México ese estudio? ¿Por qué descansas en ese estudio para tu resolución? Exacto, o sea, entonces yo también voy a descansar en un estudio que se hizo en Norcorea, donde dicen que los cigarros de gringos no son dañinos, ¿verdad? Digo, es hipotético. No, sí, no, pero que sí hay estudios que han dicho de que, oye, pues es que el vapor no... Ya es que mucha gente dice, es que se te quedan en los pulmones. Sí. What the fuck? Sí. O sea, ¿tú crees que podría respirar si tengo agua ahí, güey? Claro. Pues no, güey, sáquenlo. Tuviera una neumonía, güey. O me estuviera ahogando, güey, y estuviera vomitando agua, güey. Sí. Sí. Y ahí el detalle, entonces sí hay mucha desinformación, lo que sí hay definitivamente son vías y trámites y procedimientos para lograr llegar al permiso de comercialización. Sí, es toda una estrategia, porque acuérdate la última vez que atendimos a un prospecto de cliente en este rubro, sí como que decía, pues nada más es el amparo y ya, no, entonces es que es todo un procedimiento y debes de revisar cómo está tu situación de constitución de empresa, o sea, tu acta constitutiva como sociedad, o tu cuestión fiscal como empresa, o sea, como persona física con actividad empresarial. Entonces tiene muchos supuestos y muchos, ¿cómo se le dirían? Pasos a cumplirse para llegar a obtener el amparo. No es una cuestión de trámite. De trámite, porque hubo foros en materia de vapeo donde subieron un machote de demanda de amparo y muchos no pegaron. Ah, no, de hecho creo que hasta donde yo sé ninguno pegó de ese machote. Exacto. Ahora, tan es así que ocupas un abogado chingón, que acuérdate, hemos tenido asuntos donde la pinche Cofepris contesta algo. Ajá. Y el notario te contesta algo. Te voy a decir exactamente qué fue. En todos los que hemos tenido hasta ese momento que nos topamos con eso, la negativa había sido siempre en contra de la comercialización, y llegó uno y mete la importación. Sí. Y entonces, ¿qué dice? Oye, espérate, güey, yo te estoy pidiendo la comercialización y no la importación. ¿Qué pasa si te manejas como trámite? Ahí te quedas, güey, sí. Las cosas no pasaron como tú pensabas. Por eso, si van a tramitar un juicio para lograr la comercialización, asegúrate que sea... No te voy a decir que con un abogado experto, te voy a decir que con nosotros. Sí, porque con nosotros somos los abogados, somos el despacho de abogados que en México tiene más clientes de esos. Probablemente, sí. Los que hemos tenido, le conocemos por un cliente, y un cliente, y un cliente. Sí. Aquí en Nuevo León hemos amparado 4. Sí. Pero sí, es todo un tema, es bastante polémico. Y yo creo que por los últimos criterios de la corte sí va a estar interesante la pelea de vapeadores. Todavía no se acaba. Todavía hay rounds pendientes. Ya, y como tema adicional, a ver, ¿puede ser una pausa? ¿Sí? ¿Qué ha habido, raza? Bienvenidos nuevamente a tu podcast favorito, que es favorito porque yo digo que es tu favorito. Entonces, el día de hoy, igualmente estamos aquí con Raúl, pero dice que tiene unas preguntas para mí. Sí, ahora se va a invertir los papeles. Ahora yo le voy a preguntar a él para que él sienta lo que es acá estar en el banquillo de los acusados. Huevo. A ver, güey, traes el tema de outsourcing. ¿Cómo está ese pedo, güey? Porque yo ni he leído nada, trae un chingo de jale, me traes acá de que como con látigo, entonces ya no he sabido nada de ese pedo. ¿Qué pedo? ¿Qué es el outsourcing primero? A ver. Ya, mira, el outsourcing, ¿cómo lo definimos? Pues mira, es que el concepto legal, güey, que te maneja la ley es el subcontratación laboral, güey. Okay. La raza ya sabe que es outsourcing, si no sabe, vamos a recordarles. Empresa A se dedica a la venta de calcetines, güey. ¿Por qué? Porque se me ocurrió, güey. Entonces la empresa A dice, oye, ¿sabes qué, güey? Necesito 50, güey, personas, güey, que me administren la operación del negocio, que me vendan los calcetines, güey, a la chingada, que tengan contacto con proveedores. Entonces, ¿sabes qué? Qué hueva, güey, yo meterme como empresario, güey, a estar procurando nóminas, a estar procurando temas administrativos, laborales y sociales, ¿verdad? ¿Cuáles son las obligaciones a ver, ahorita, como paréntesis, cuáles son las obligaciones del empresario para contratar gente? Porque mucha gente no sabe, güey. Que pues es el alta en el IMSS, okay. Que ahorita ya el sistema actualizado te lo junta con el Infonavit. Le tienes que pagar sus cuotas patronales, que sabemos que es 50% del patrón, 50% del trabajador. Tienes que pagarle sus aportaciones del 5% del Infonavit sobre el salario para que pueda tener una vivienda. Es una hueva. Tienes que hacer la retención del impuesto de la renta.
¿sí? Y las prestaciones de ley, como días libres, días de descanso, vacaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tú dirías que si voy a tener trabajadores, tengo que tener mínimo contador y abogado. Sí, de ley. Sí, porque donde se te revele uno, Sí. te acudes con el abogado. O imagínate que haga un cálculo mal en el IMSS. Digo, yo esa área no la manejo, tú la diriges, ¿no? Pero imagínate que haga un cálculo mal de, no sé, cuotas del IMSS del trabajador. Y luego me cae el IMSS, porque me has dicho que el IMSS llega congelando cuentas, ¿no? ¿O es el Infonavit? El Infonavit es el que le vale madre. ¿Sí? Y llega de buenas a primeras a congelarte cuentas. Eso lo hemos visto, güey, millones de veces. Ahora, regresando al tema del ICE. El tema de la subcontratación laboral. Es para evitar estos pedos. Exactamente. Siempre ha sido, güey, un foco rojo, güey, para la autoridad porque siempre ha servido para malandrear. ¿Sí? A ver, ¿cómo? Explícanos. Ahí te va, bien sencillo, güey. Tienes una empresa, güey, que vende, la misma que vende calcetines. Ajá. ¿Sí? Y en vez de contratar un outsourcing legal para que te maneje la nómina y cumpla con sus pagos y todo, pues bien sencillo, güey. Tú haces una empresa fantasma, güey. Esa empresa fantasma le hace el giro de outsourcing. Contratas a todo tu cúmulo de trabajadores con la empresa B, que ojo, no lo avalamos ni lo recomendamos, es más, es delito y se los digo una vez. Okay. Contratas a la empresa, con la empresa B, con tu empresa fantasma, a todos los trabajadores. Y luego desapareces la empresa. Okay. Pues al momento que llegue el cumplimiento de obligaciones de cuotas europatronales, aportaciones Vas por del cigarros. Infonavit. Y no, Sí, güey, o sea, básicamente es un, oye, autoridad, güey, te deben esto el IMSS, vato, yo tengo outsourcing, güey, vélos a checar. Okay. Y nunca lo van a encontrar. Okay. Pero de ahí ya no se puede, porque de ahí nació, bueno, antes de la reforma ahorita, nació otra reforma, si mal no recuerdo, también en 2016, güey, 2015, güey. Okay. Que te establecía, ok, puto, ¿te quieres olvidar los impuestos? Ahí te va la nueva propuesta. Voy a reformar el Código Fiscal, la Ley Federal del Trabajo, la Ley de Seguro Social y la Ley Infonavit, para que tú, si quieres deducir, güey, lo que estás gastando en tu outsourcing, este outsourcing tiene que darte comprobante mensual de todos los gastos que está haciendo con los trabajadores, las obligaciones fiscales, pues. ¿Sí? A eso me refiero con esos gastos. Okay. Las obligaciones fiscales y de seguridad social, para que tú tengas el derecho a deducir, y luego el SAT en ese mismo año saca lo que se conoce como criterios no vinculantes. Se llaman no vinculantes porque como son autoridad ejecutiva, no son legislativa, no te pueden obligar a seguirlos, pero saben que es un patrón de reconocimiento de lo que ellos consideran como prácticas fiscales indebidas, y en ese momento manejaron que era práctica fiscal indebida totalmente el outsourcing, a menos que lo utilizaras para algo distinto a lo que no fuera tu actividad preponderantemente económica. Por ejemplo, si eres una gasolinera. Y para servicio de limpieza, por ejemplo. Ándale, o sea, ahí sería legal, exactamente, ahí sería debido en los criterios no vinculantes del SAT. Entonces, para resumir, yo tengo una empresa y voy a contratar una plana de trabajadores, una base de trabajadores, o ya los tengo, pero me quiero deshacer de las obligaciones obrero patronal que me generan, ¿no? Seguridad social y fiscal. Entonces hago o contrato a una empresa B, que esa empresa va a cumplir las obligaciones fiscales y de seguridad social, pero ella sabrá si las cumple o se desaparece y bueno, pues ya el Estado se queda chiflando en la loma, ¿no? De que... Mira, es que ahí dijiste tú una palabra clave, dijiste deshacer. O sea, el espíritu de la subcontratación laboral a ojos del empresario no debe ser o no debería ser un me deshago de las obligaciones que tengo. Correcto. Sí, es las descanso en otra razón social para que yo pueda enfocarme al objetivo principal del comercio. Okay. ¿Sí? Sin embargo, como te dije, ha sido utilizado muchísimo por otro gremio, digamos, un poco más malandro para defraudar impuestos. Entonces, eso había sido hasta ese entonces la obligación de que tú haz de cuenta, en resumen, que empresa A, que tienes operaciones, le pidas a la empresa B, que es tu outsourcing, toda la documentación y con ello deducir. Entiendo. Entonces, digamos que la figura se creó bonito, o sea, se creó de que, pues mira, tú puedes delegar tus obligaciones. Es que fíjate, interesante, no se creó, se reconoció. Ok, ya está, ya los empresarios ya lo era saben. una práctica. Okay. Exactamente. Entonces se reconoce, pero se reconoce bien, o sea, voy a delegar mis obligaciones obrero patronales o de seguridad social y fiscales en una empresa ajena, Sí, un tercero, pero que sí contratista, cumpla las obligaciones. Exactamente. Es Y que entonces las personas fueron ¿cómo se dice? Corrompiendo esa figura y ahora Claro. sí empiezan a omitir cuestiones fiscales o cuestiones de seguridad social y es cuando empieza el choque con el Estado y ese tercero, ¿no? Exactamente, ese es el detalle, o sea, que la figura en general no es mala de por sí, porque por ejemplo los videos de TikTok que yo he hecho acerca del outsourcing, me han llovido puro hate de que nada, que tú defiendes malandro y
Tengo dos cosas que decir a esas personas. Primero, díganme en la cara. Segundo, la figura del outsourcing no es eso. La figura del outsourcing es una subcontratación para evitar una congestión de actividades en la empresa original. O sea, hay forma de hacer un outsourcing legal. Claro. Bueno, o la vía. Con esta reforma, pero sin esta reforma cambia todo. Pero imaginemos que todavía no llegamos a la reforma. Antes de la reforma actual, ¿se podía hacer un outsourcing legal? Definitivamente. Okay. Legal, de leyes, sí. Que fuera práctica fiscal indebida a ojos del SAT, es otra cosa. Pero sí era legal y se puede defender y se defendió ante juzgados. Y fiscalmente también puede haber una figura o puede haber una conjunción de figuras que el fisco diga, pues sí, no tengo problema en que hagas eso, o no. Es que el tema es que el fisco no debería tener problema si ya le estás haciendo la retención de impuesto sobre la renta, estás pagando el IVA y no solamente trasladándolo, sino enterándolo. Ok, sí, declarándolo. Estás pagando tus cuotas patronales, estás pagando tus aportaciones del Infonavit, estás cumpliéndole los derechos a los trabajadores. No debería haber ningún problema en lo absoluto. Y la figura existe para descansar y reposar obligaciones externas a la obligación principal o al giro comercial de la empresa contratante. ¿Y la relación fiscal entre la empresa A y la empresa B cuál es? ¿Una prestación de servicios? Es que depende. ¿Ahorita o con la reforma anterior o antes de la reforma anterior? Antes de esta reforma. O sea, el año pasado. El año pasado, ok. Sí. La relación que había era una relación que la autoridad hizo que fuera muy estrecha de forma inconstitucional, porque obligaba a la empresa contratante a pedir al contratista, es decir, al outsourcing, toda la contabilidad que ellos tenían referente a los trabajadores que ellos estaban llevando. De lo contrario, todas las obligaciones fiscales, todas las obligaciones administrativas y las obligaciones laborales iban a reposar entonces en la empresa contratante, o sea, la empresa original, la empresa operativa, o sea, operativa de Sosin, para no confundirlo. Sí, en la empresa operativa. Sí, entonces, y ese fue el mecanismo que en su momento el gobierno que estaba más a la derecha realizó para evitar la defraudación fiscal. Entonces ya no era tan fácil hacer tu empresa fantasma, malandra, esconderla y ahorrarte la contribución, porque entonces ya automáticamente todas las obligaciones de ese carácter se transferían a la empresa contratante, la operativa. ¿Se me explico? Entonces, en ese tiempo el outsourcing, igual los legales, o sea, como tenemos aquí muchos, Ginza y otros así de ese estilo, llevaban sus operaciones normal y conforme a la ley, ¿sí? Porque ellos no se encargaban de sordearse las obligaciones, sino que te administraban, como ellos dicen, el talento. ¿Sí? Te administraban el personal, porque también, imagínate, si tú tienes una empresa que requiere de 100 empleados por tu giro comercial, estar contratando cada hombre, güey, qué hueva. Mejor consíguete una agencia. Y ya la agencia y la empresa operativa se ponen de acuerdo en cuándo me pasas al trabajador y cuándo no. Y eso es precisamente lo que no le gusta a la política izquierda o la 4T. Los trabajadores no son objetos, no son productos, son capital humano. No son capital humano, o sea, son bueno, hay un tema interesante con esa descripción. Pero lo que voy es que es real, o sea, el mismo López Obrador lo dijo, o sea, esa forma de hablar de los trabajadores en temas de outsourcing está bien pasada de lanza a ojos de ellos. Porque como objetivizas al trabajador. Ándale, objetivizas. El que, oye, ya no ocupas a este chavo. Bueno, pásamelo a mí a la empresa operativa. Como si fuera una impresora, así que ándale, ya no me gustó. Ahí te va, güey. De que, oye, ya cumplió aquí 3 meses, ahí te va. Sí, ya está obsoleto. Te explico que cabe destacar que había prácticas también indebidas que la ley también contemplaba, en el cual te rescindían un contrato y te abrían otro al mismo tiempo para evitar que hicieras antigüedad. Bueno, lo que la ley establece es que vale madre, güey, cuántos contratos habéis firmado en medio. Lo que importa es el tenure, o sea, cuánto hiciste de tiempo en total. Eso es el tiempo. Si rescindes, es un nulo, güey. O sea, tu primer contrato, a menos que haya modificaciones o andas, es otra cuestión. ¿Sí? Entonces, la reforma nueva entra y te chinga, güey, todo el esquema de subcontratación. Y te dice, ya no puedes, güey, hacer outsourcing a menos que estés dentro del padrón de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en tu giro comercial. Mismo padrón que salió hace 2 días, el 24 de mayo. Y antes de llegar a esa figura, a la nueva reforma en outsourcing y echando la polaca al asador, ¿tú consideras que el tema del outsourcing, como lo acabas de definir, estaba bien, ocupaba así o necesitaba una reforma? ¿Tú qué le hubieras cambiado antes de llegar a lo que ya tenemos? Desde el punto de vista de una autoridad... Eso lo corto, güey. Estaba esperando el momento, güey. Se me quedaron las llaves adentro, güey. Eres un pendejo. Ahí tengo. Sabía, güey. Me tenía que aguantar eso, ¿Ya te desocupaste?
No, güey, es que le estaba mandando unas cosas a la maestra, güey, pero ahí sigue grabando todo el pedo, güey. ¿Qué iba a decir? Iba a decir algo muy interesante. Sí, ya sé. Tú preguntaste que si era Interrumpiste en el peor necesario momento. hacer Sí, reformas, si era necesario hacer reformas a la vieja constitución. Ah, ¿no? sí, es que Sí, Del- claro. del- Ya, dale. No, ya me acuerdo que si yo considero que está correcto, ¿no? Sí, tú que lo hubieras cambiado y así. Bueno, uno, dos, tres. Desde el punto de vista de la autoridad, yo considero que no ocupaba cambios, porque estaba bien pensada, en mi opinión, en esa reforma. Ok. Lo que sí necesitaba era vigilancia, güey, la vigilancia. Y Es desgraciadamente, todo un tema, ¿no? ándale, ocupaba esa vigilancia, güey. Y siento que la reforma nueva, güey, es una excusa para evitar esa vigilancia. Ahora, no es secreto y se vio muchísimo, güey. Yo lo comprobé cuando hubo la ola de que el SAT auditaba, güey, empresas y a todas les consignaba deducción perdón, rechazo de deducciones, Ok. supuestamente por operaciones simuladas. Entonces hubo una ola, güey, donde el SAT nada más no podía comprender, güey, dónde estaba el pinche problema, güey. Ajá. De que no te la puedo rechazar, güey, no auditoría normal, por operaciones simuladas, porque no me consta, güey. Ya. ¿Sí? Entonces, bueno, como no me consta, y lo vimos en muchísimas auditorías que tuvimos con nuestros clientes, Sí. cambiaban el motivo, güey, al final de la auditoría. Toda la auditoría, para no hacerte el cuento largo, manejaban el motivo del rechazo, de que, güey, son operaciones simuladas, son operaciones simuladas, son operaciones simuladas. Llega el momento de la emisión del crédito fiscal y te dice, tu concepto no es deducible. Y espérate, cabrón, ¿por qué me cambias el motivo de esa forma? Ok, ¿Sí? ok. Entonces, Pues es como cuando tu novia le dices, vamos a ver Netflix, pero cuando vas a poner la no película, vemos Netflix. Exactamente, exactamente, güey. Ya, Le entiendo, cambió el entiendo. motivo. ¿No? Claro, Porque claro. yo no le diría a mi novia por qué me cambias el motivo, te diría, qué bueno que me cambiaste el motivo. Sí, claro, claro. Ella Pero- sabía. Exactamente. Ok, ok. Entonces, aquí el pedo fue eso, güey, de que el SAT como que no comprendía en esa época cómo hacer auditorías, güey, y consignar operaciones simuladas. Lo que en esa época debieron haber hecho, que después hubo un criterio jurisprudencial que te voy a platicar, se aventaron la de, bueno, operaciones simuladas, güey, cancela la auditoría, güey, requerimiento del 69. ¿Sí? Pero decía, o sea, la lista negra del Sí, sí, requerimiento, 15 días para probar que esta operación pasó. Pero hasta el mismo 69, güey, estaba de la verga, porque te decían, a ver, güey, ¿cómo pruebas? Porque era muy fácil, tenías dos formas de probar algo. Ajá. El SAT llegaba a tu domicilio fiscal y te decía, güey, yo creo que esto es compraventa de facturas. Eso es el 69, para la gente que no sabe. 69, sí. ¿Cómo defines el 69 así en 3 líneas? Compraventa de facturas. Ok, perfecto. Eso es. O compraventa de facturas, deducir facturas, güey, que Que no no son reales, hiciste. que son Ok. fantasmas. Ok, Exactamente, va. defraudación fiscal. Entonces llegaba diciendo, te voy a aplicar este artículo, yo siento que compras y vendes facturas. Ándale, entonces el pinche pedo ahí, güey, fue que en el requerimiento del 69, güey, Ujú. el procedimiento, para la gente que no sabe, es llega el SAT contigo, Sí, toca la te hace un puerta. requerimiento, te dice, güey, tienes 15 días, cabrón, para comprobarme que todas estas facturas, güey, que estoy en tu uso tributario, realmente Las hiciste. sucedió. Si una factura dice compraventa de taza de café, güey, ¿dónde está la pinche taza, güey? Sí, ¿Y eso cómo se entonces, acredita, güey? es precisamente, güey, a la ambigüedad que Claro. iba. Entonces, la compraventa, porque no hay un lineamiento, güey, ni un reglamento, ni un No. criterio, güey, de cómo demostrar la veracidad de las operaciones, güey, la famosa materialidad de operaciones. Y eso es en cuestión de tasas, pero si compré un curso, güey. Ande, güey, me diste en el clavo, ahí te va. Exacto. Entonces, es muy fácil en esa época y todavía demostrar que un producto entró. Sí. Porque, por ejemplo, la contabilidad es electrónica. Si tú tienes una empresa, güey, una comercializadora, güey, no vamos tan lejos, y tú recibes 10 tazas de café y 10 computadoras, y cuando llega el SAT a decirte, güey, es facturero, güey, porque descubrí que este cabrón por su propia cuenta, el que te vendió las compus, anda vendiendo facturas, vato, pero yo sí recibí las computadoras, pues no es cierto, güey. No es cierto a menos que me lo demuestres, ¿sí? Entonces estaba la chingada, güey, porque si tu proveedor de hace 5 años, güey, vendió una factura, güey, te caían a ti que le compraste hace un año, güey, o al revés, hace 5 años, ¿sí? Sí. Y tú se la compraste, ¿verdad? Entonces el SAT dudaba. Y en esa época, y ahorita, fue muy fácil demostrar la compraventa de productos. Como te decía, la contabilidad es electrónica, quiere decir que hay un inventario que forma parte de la contabilidad fiscal. Ok. Entonces, sí debe de haber. sí, entonces- Debe, o siempre hay. No, el inventario es parte de la contabilidad fiscal. Ok, el En- contador en- lo tiene que hacer si el contador es chido. Sí, el contador es buena onda. Es correcto. Ok. Entonces entra 10 tazas de café y 10 computadoras a un inventario Ok. y el inventario sale. Ya. Entonces tú dices, SAT, sí lo tuve, güey, aquí está el contrato, aquí está el inventario, güey. Ya. Sacas. ¿Y te ha tocado, perdón, aquí un paréntesis, ¿te ha tocado que hay empresas donde el contador no hace eso? Es que no saben hacerlo.
Ok. Por eso muchos contadores en las pláticas que vimos hace años, güey, de operaciones simuladas, güey, llegaban en masa, güey, porque no sabían cómo afrontarlo. Por eso tú tienes equipo de contadores que sí saben y dominan esos temas. Exactamente, güey, dirigidos por. O sea, que no son por simplemente nosotros. de que, entraron 100 pesos y gasté 50. No, Ándale, o sea, es que esa es más labor de nosotros. Ok. Porque te digo, llegaban en masa, güey, a decir, güey, me están llegando requerimientos, que vergago, güey. Exacto. Sí, porque aquí está la contabilidad, pero el SAT no le llena la cuenta. O sea, los contadores que tienes en tu área son contadores fiscalistas, o así se le dices tú, ¿no? Fiscalistas, es que yo hago una distinción entre contador general de empresa, contador fiscalista que conoce lo que estamos hablando. Ok. ¿Sí? Entonces el contador fiscalista sí visualiza esos pormenores fiscales. Es que eso se dedica, Ok. exactamente. Entonces, aquí está el detalle. Le das la contabilidad al SAT y le dices, vato, yo te demuestro, güey, que sí tuve la operación, que no es fantasma, a pesar de que el cabrón que me la vendió anduviera vendiendo facturas, Sí. porque te demuestra la contabilidad. No, el contador se pendeja, güey. O sea, digo, sin demeritar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero más bien donde la carrera de contabilidad no abarcó. Ok. Qué forma tan, qué buena labia Sí, tengo, güey. pues, cabrón. Exactamente. Es a explicar qué sucede, güey, si el SAT con la mano en la cintura te dice, no, güey, tu contabilidad no es suficiente para demostrar que la operación pasó. ¿Y si ha dicho eso? Sí, dice Claro, eso, güey, o sea, muchas no, veces. Entonces, cuando inicias juicio, ya el contador no te sirve, güey. Necesitas un despacho de abogados Claro. que tenga experiencia en eso. Sí. Entonces, hasta ahí estamos hablando de productos. Sí. ¿Qué pasa con los servicios? Un contrato. Es que está el detalle, güey. Imagínate, güey, que yo me encuentro con Luis, güey, que ahí está el vato. Ajá. Luis Eduardo. ¿Cuáles son tus redes sociales? Riff. @Riff. Mis redes sociales. Sí. Luis Montemayor, 69 raza. @Luis Montemayor, 69 raza, para que lo sigan. Síganlo. Bueno, entonces, por ejemplo, imagínate que yo tengo con Luis una junta, güey, o así en Ajá. esta sala de juntas. Y yo le doy una asesoría verbal, Sí. ¿sí? Y le digo, güey, lo que tú tienes que hacer, güey, para con tus trabajadores, para con tu empresa, güey, esto es, ya está. Y es platicado. Entonces Luis, oye, ¿sabes qué, güey? Te voy a ¿Cuánto cobrar. te debo? No, que no, yo no me cobraré, Luis. Lo que me diga, oye, güey, ¿cuánto te debo? Nada, lo que quieras. Entonces, ponle tú que me deposites 50,000 pesos. Va. Entonces, Hay más clientes así. ya sabes, entonces yo se lo facturo. Ok. Y ya nos olvidamos de eso. Sí. Entonces, 5 años después, 4 años después, 1 año después, 6 meses después, lo que tú quieras, llega el SAT y dice, de la nada, güey. Eso es una operación simulada. Sí. Entonces dice Luis, demuéstrame, cabrón, que este vato sí te dio asesoría. No, mames. ¿Qué haces, güey? ¿Qué haces, güey? Ya ni las cámaras. De No que- puedes demostrarlo, güey. Pues sí. Entonces, ahí te va, güey, lo que en su momento dijimos en conferencias, güey, y pláticas que sí sirvió, güey. Pero esto es agravio, ¿no? O sea, esto es know-how, ¿no? Así. Esto es know-how que voy a compartir, güey. No me voy a ir al mame de decirles argumentos ni Esto, nada. antes de que lo digas, denle like por la estrategia que les va a dar, ¿eh? O sea, Sí, güey. esto se vende, se cobra. Esta es una medida preventiva que en su momento utilizamos y funcionó de maravilla en los temas de los requerimientos del 69. Que yo les decía, y tú me has escuchado decirlo en pláticas, güey, Sí. porque hasta lo dije en el último curso online que di, güey. Sí, sí, sí. Si ustedes, güey, les pasa algo similar, dejen constancia, güey, lo que sea, güey, lo que sea. Un correo. Por ejemplo, digamos que yo le di 3 frases a Luis, ándale un correo, le di 3 frases, güey, pues si realmente tengo tanto miedo, güey, de que me llegue un requerimiento del 39, pues se lo escribo, se lo mando, entonces ya queda, güey, ya queda constancia en internet, güey. De que hubo una interacción. Exactamente, entonces tuve comunicación, entonces lo que decimos a la gente, es lo que regreso, cuando te pides que el SAT demuestre servicios, llégale con comunicaciones que has tenido, güey. Ok. Y si hay un dictamen, güey, muéstraselo. Está cabrón. El problema es que lo que sucedió después, güey, fue algo que está muy curioso. Que sí salimos avantes, pero el SAT se mamó con eso. Lo que hizo fue, bueno, güey, está bien. Me demuestras que tuviste comunicación, me demuestras que te dio un dictamen, güey, pero no me demuestras que en esa época tuvo un impacto positivo en tu empresa, en tu negocio. No manches, hasta eso. Entonces sí, hablando con auditores, güey, ¿cómo quieres que demuestre eso? Dice, bien fácil. Lo que tienes que hacer es hacer un estudio, güey, contable y financiero, güey, donde demuestres que tu asesoría tuvo un impacto positivo en la empresa, que le produjo ahorros, que le produjo inversión, utilidad. Güey, vergas, es demasiado ambiguo lo que me estás Sí, pidiendo, claro. güey. ¿Sí? Digo, salimos avante en esa época, güey, porque se logró con un dictamen contable y privado, güey, demostrar eso. Sí. Y no volvió a suceder nada similar, pero yo me quedé con la idea de que, güey, se supone, güey, que hay 3 poderes: el legislativo que legisla, el ejecutivo que ejecuta y el judicial que juzga. Pero, vato, estos vatos están haciendo los 3, güey. Sí, claro. Están ejecutando, güey, un requerimiento del 69, güey, de empresas fantasma de compra de facturas. ¿Sí? Al interpretar, Sí, están legislando. No, es que te va, o sea, la ejecutan y luego dicen, vato, yo pongo las reglas de cómo me lo demuestras, güey.
están legislando. Y yo juzgo esas pruebas, güey. Sí. Entonces, por eso en su momento, insisto, güey, hubo una ola gigante de amparos en contra de los requerimientos del 69B, güey. Okay. Y también lo llevamos a juicios de nulidad porque las auditorías también lo consignaban. Ahora, regresando al tema de la Suprema Corte. Antes era así, güey. Antes estoy hablando de ese 2018 para atrás. Okay. 2017 para atrás. Entonces, la Suprema Corte, güey, los blinda. Qué curioso, ¿eh? Qué raro. Al SAT. Al SAT, Sí, blinda al qué SAT, raro. qué raro. Entonces dice, güey, ¿sabes qué? No importa que exista un 69B, güey. Fíjate lo que dijo la Suprema Corte, a ver qué opinas. Dijo, el procedimiento que dispone el 69B, güey, es optativo. Para el SAT. Ajá, Si el sí. SAT te quiere terminar operaciones simuladas a través de auditoría, están todos sus derechos, aunque no use el procedimiento. Ahora, esa es una interpretación, güey, a mi gusto muy forzada. Es que es como te digo, güey, tú querías, imagínate, güey, tú eres el SAT. Tú sabes, güey, que si tú quieres consignar por operaciones simuladas, tienes un procedimiento especial, güey, y luego tienes el general, que es para auditorías y cualquier omisión y contribución. Claro. Sí, bien sencillo, güey. Si tú te atraviesas una auditoría, güey, la puedes liquidar, finalizar o seguir adelante. Y al mismo tiempo, güey, realizar un procedimiento del 69B, güey. ¿Sacas? Entonces, los blinda de esa forma, güey. ¿Tú qué opinas? Pues sí, es demasiado ambiguo. Digo, hay un principio, digo yo, sin dominar el área fiscal, pues hay un principio que dice que la ley general deroga, la ley especial deroga la ley general. Si ya hay una ley que te está estableciendo un procedimiento específico para llegar a un fin específico, Olvídate de la general. olvídate de la general. Exactamente. Entonces, pero, nunca voy a tener yo como contribuyente la certeza de por dónde va a llegar el chingazo, ¿no? Es O sea, correcto. o sea, toca el SAT a la puerta y es háblale a tu abogado de chinga. O sea, Exactamente, güey. sí, Exactamente. justamente, Y muchas veces, lo hicieron así porque muchas veces se argumentó eso, güey. Se argumentó, hay un procedimiento especial que dispone la ley. Claro. Es nula esta auditoría, está viciada porque utilizaste un procedimiento indebido. ya. Uno que otro la concedían hasta que la Suprema Corte hace jurisprudencia ese criterio. No, ¿Sí? pues Entonces valió madre, güey. Ya no te puedes defender, güey. Hay que profundizar otro día en ese criterio, para ver cómo resolvió, cuál fue la... Sí, estaría interesante la, verlo. La línea de ideas. Sí, La línea de ideas, güey, en 69 y en revisión electrónica, que también está interesante ese tema, güey, Ajá. es nula. Chinga. Es que, pues, te voy a hacer un ejemplo. En el tema de la revisión electrónica, para los que no sepan, la revisión electrónica es la única de los procedimientos de auditoría del SAT bajo el cual se hace de forma remota en computadora y es la única la cual no te notifica que lo están haciendo. O sea, el SAT Sí. está en sus oficinas y dice, revísame Y lo puede hacer, tiene esa facultad. O sea, no me avisan por buzón, ni por correo, ni por No, no te WhatsApp. avisan, pero fíjate, te voy a dar el ejemplo Una de... notificación de Facebook, güey, de perder. Jodido, güey, un pinche SMS, güey, Sí. una pinche señal de humo, güey, no sé, una calaverita, güey, que entras al SAT y una Sí. calaverita o algo, güey, no hay nada, no hay nada, güey. Entonces, te voy a decir un ejemplo de cómo la Suprema Corte interpretó, güey, esa madre, güey, y por qué te digo que es nulo. La revisión electrónica, güey, consiste en eso, ¿no? O sea, te hacen una remota, güey, detectan omisiones con su buzón tributario, Ajá. ¿sí? Y sus archivos electrónicos. Después te mandan un oficio de preliquidación. Se le conoce como preliquidación porque te dicen, güey, yo asumo, Que me debes tanta lana. yo revisé que me des tanta lana, güey, demuéstrame que no es así. Ah, ok, todavía no te la están cobrando. Pero ¿dónde está la presunción de inocencia? No es Sí. definitivo, pero te lo están cobrando. Entonces, uno de los argumentos en el amparo en contra de las leyes de la revisión electrónica era la presunción de precisamente... inocencia, la garantía de audiencia. Ay, por ahí va. Sí. Entonces dijimos eso, güey. Dijimos, a ver, güey, no me estás notificando, güey. No hay garantía de audiencia, no hay seguridad jurídica porque no sé, güey, quién es el personal que me está revisando. No sé, güey, si me está revisando o no, güey. No tengo forma de defenderme en ese momento. Entonces, la Suprema Corte, güey, menos de 5 líneas, güey, te lo juro, dice, tú dices esto. Sin embargo, hay un momento en el que se te notifica la preliquidación, entonces sí hay garantía de audiencia. Ah, sí. Bye, güey. Eso fue todo. Bye, güey. No, hombre, la bañaron. Sí, está muy cabrón ese tema. Pero bueno, vamos a regresar al outsourcing porque ya nos desviamos. Ajá. ¿Qué dice la reforma? A ver, Bueno. así, en bullets, ¿qué dice? Ok, ahí va. Se elimina por completo el esquema subcontratación o outsourcing. Ah, cabrón. Se regula en la subcontratación solamente en lo que concierne, fíjate, a actividades que no estén relacionadas con la actividad preponderantemente económica de la empresa. Ok, si yo me dedico a vender café, a colectar café, por ejemplo. La colecta Ni del las grano, personas que lo colectan, ni el transporte. ni el transporte.
Madres. Ah, bueno, espérate, no es cierto. El transporte sí debería estar... Pero transporte de café. si es transporte de café exclusivo, güey, pues sí, es parte de tu operación. Y tienes en tu giro, güey, social eso, sí. Ajá. Si no lo tienes en tu giro social, no. O sea, ahorita va a haber una reforma a objetos sociales bien cabrona. Ah, mira, ahí te va. Eres Starbucks, por ejemplo, Ajá. no de café. Baristas no entran en outsourcing, ¿sí? Recolectores de café tampoco. Recolectores de café tampoco. Bueno, si tienes en tu actividad, ¿no? Exactamente, o sea, toda la gente que esté incluida en tu actividad comercial, O sea, en tu objeto social. anda en tu objeto social, no entra. Pero lo único que entra, de acuerdo al padrón de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social que te dije que salió el 24 de mayo, es todo aquello que no esté relacionado con eso, Ok. ¿sí? Es decir, como decíamos, limpieza, vigilancia, ¿sí? Entonces, Y la cuestión administrativa, güey. O sea, todo lo que es contadores, abogados. estamos completamente safe. Ay, bueno. Sí, Ya sí. perdido. Ya ven, entonces contrátenos por ese medio. Así se puede. Nosotros los contratamos ahí. Sí, exacto. Bueno, entonces ahí el detalle, güey. Y ahora, un tema que a mí me sorprendió mucho es que hubo una reforma del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, Ok. en donde ahí están todos los delitos equiparables en materia fiscal, ¿sí? Ok, ok. De defraudación fiscal, perdón. Se añadió, güey, ¿Cuál? la subcontratación laboral sin permiso. O sea, vas a tener chamba. Sí, sin permiso porque el SAT lo considera como simulación. Ok, ok. ¿Sí? Entonces, como es simulación de subcontratación, es defraudación fiscal equiparada. ¿Sí? Entonces, ahí te meten el miedo, güey. O sea, un prestador de servicios puede caer en ese rubro. ¿Eh? Híjole, no, sí está bien cabrón. Sí, sí. O sea, sí. si yo soy un barista independiente, Puede que puedes caer, güey. Sí, sí, Madres. es que vato, ahí es importantísimo en ese momento, güey, la defensa, güey. claro, El demostrarlo. no, Pero la sí, planeación fiscal que vas a tener. exactamente, ¿No? güey. Y la planeación corporativa, que hace al fin y al cabo lo que tú haces, o sea. El due diligence. Sí, exacto. O sea, desde la cuestión fiscal, laboral, actas constitutivas, asambleas de tu empresa, pues todo eso tienes que cuidarlo ya. ¿Sí? Y hay multas de hasta 150,000 pesos en adelante, güey. O sea, lo caso de que mínimo son incumplas. 150. Sí, ahora te voy a decir otra cosa muy importante que hay que contemplar. Si tú te registras, porque no es nada más si el padrón concuerda con tu objeto social, va, güey, puedes hacerlo, no, güey. Tienes que registrarte, Sí, güey. ¿no? Tienes Y la que- autoridad tiene un límite de tiempo para contestarte. Por ejemplo, ahorita, güey, tienes hasta el 24 de agosto, güey, para darte de alta, güey. Madre. Sacas. Entonces, ahí te va el show, güey. Tienes tú el padrón y te intentas registrar, güey. ¿Sí? Si empiezas tú a prestar servicios antes del registro, güey, es defraudación fiscal, güey, y multa. ¿Sí me explico? Y las multas, pues, están grandísimas. Sí. O sea que entonces es no solamente el registro, ya que te registraste, Ajá. la autoridad cada 4 meses, güey, te va a exigir que subas copia de todos los contratos que tiene tu outsourcing y todos los comprobantes de que estás cumpliendo con tus obligaciones fiscales. ¿Contratos con los trabajadores o con terceros? No, tú como outsourcing. ¿Sí? Ok. Tú como outsourcing contratos con Starbucks o no sé qué. Ya, sí, ok, que con que estás terceros. prestando ese servicio especializado en subcontratación. Entiendo, ya. Entonces subes los contratos, subes los comprobantes de que estás cumpliendo tus obligaciones fiscales, güey. Y si te llega a faltar uno, güey, o se te llega a pasar el día, Hay tabla. todos los días de 17, güey, cada 4 meses, güey, hay tabla, cabrón. Sí, hay multas, güey. No manches, Sí. sí está bien cabrón. Sí, vato, y esta es la misma tipo de política, güey, que vimos también cuando la defraudación fiscal, güey, se equiparó a delincuencia organizada, güey. Ok, sí. Qué cosa curiosa y vale la pena comentar, hay un tema muy político ahí, güey. Cuando AMLO entra al poder, empieza a decir precisamente que los factureros Sí, sí, lo me valen acuerdo. madre y los derechos de los trabajadores y guaraguara. Entonces, fíjate, esto es tipo rumor de pasillo, ¿sí? A ver, la sección rumor de pasillo. La sección de rumor de pasillo. Y yo la vi, güey, me consta porque hice pláticas de eso. Ok. Toda la iniciativa de ley, güey, estaba demasiado utópica. Era impulsada primariamente por Morena, obviamente. Y decía... La del outsourcing, no. No, perdón, me equivoqué. No es cierto, la defraudación fiscal como delincuencia organizada. Ah, ok, ok, ¿Sí? ya. ¿Sí? O sea, cuando entra, güey, entra muy bonita, güey, porque te decía, cualquier compraventa de factura, cualquier operación simulada, es defraudación fiscal equiparable a delincuencia organizada. ¿Sí? Y como es delincuencia organizada, tienes la consecuencia de prisión preventiva Ajá. y de extinción de dominio, güey, ¿sí? Que es el Estado te quita tus bienes porque asume que los obtuviste de forma ilegal. Ajá. ¿Sí? Y ahí entra la cuestión del congelamiento de cuentas bancarias. Sí, también. Sí, el incautamiento también de todo lo que ellos creen que estás... Que Todo lo obtuviste. como la palabra lo dice, todo lo que está en tu dominio te lo extingo. ¿Sí? Entonces, el detalle es que en esa época la iniciativa estaba siendo muy publicada en medios. Ajá. ¿Sí? Y era muy congruente con lo que en su momento dijo el presidente López Obrador, Ajá. que a la chingada con los factureros. Sí.
Pero el día que sale, güey, un día antes, güey, tal cual un día antes, güey, sale una propuesta, güey, de modificación donde ponen un límite, güey, de 7 millones y garras, güey. Ah, sí, recuerdo. Exactamente, güey. 7 millones y medio. Entonces, ¿cómo no? Si yo defraudo 5 millones por ejercicio fiscal, no soy delincuente en la organización. Ajá. Sacas. Pero eso no se publicitó, güey. No con la misma fuerza que se publicitó Lo otro. la primera. Entonces el rumor de pasillo es ese, güey. Que la 4T Ya. quería dejar una ventana abierta, güey, para los empresarios que hacen eso. Ok. Digo, no nos consta como rumor que es, pero qué casualidad, güey, que los últimos días, ya después de que los medios ya dijeron, ya viene, güey, la activación de la reforma, en que va a entrar en vigor, y se aventaron esa macufada. Está interesante. Está interesante porque eso implica que cualquier facturero, güey, puede llegar al límite y pasarlo con otro facturero. Ajá, sí, o sea... Y está bien, dame mis penas, multame, demuéstralo ante un juicio, es penal, es delito, Ujú. pero no es delincuencia organizada. No es de nosotros. Entonces, Y no la amerita la cuestión de que dijiste extinción de dominio. Sí, prisión a lo preventiva. que voy, ándale, y rezando el rumor, a lo que voy es que fue una forma de apaciguar al pueblo en cuanto al tema de facturas. Porque AMLO tenía que cumplir con esa premisa, güey, con la que llegó. Sí, de a la chingada con factureros. Sí, sí. Hasta que alguien les dijo, abrirles una ventana, güey, para que puedan seguir entrando. Ese es el rumor de pasillo. Claro. Sí. Entonces, Ok. ahí el detalle, güey, muy curioso. ¿Y qué otro aspecto interesante o importante consideras con la reforma al outsourcing recientemente publicada? Pues de que va a venir una lluvia de amparos, güey. Sí, ¿verdad? Sí, porque es una transgresión horrible, güey, a la libertad de comercio. Sí. O sea, es como te dije, güey, los estacionamientos de las plazas comerciales, güey. O sea, ¿por qué me vas a negar, güey, un giro comercial completamente mío, güey? Claro. Sí. O sea, ¿qué hay de malo, güey, que subcontrate? Sí hay, güey, malandros que defraudan al fisco. Ve por ellos, güey, no vayas por el giro, güey. Sí. ¿Sí? O sea, la falla o la falta a la norma no está en la subcontratación, Sí. sino en omitir las obligaciones de seguridad social y fiscales. Es como te dije, güey, el tema es que no les quisieron dar la vigilancia que ameritaba en ese momento, güey. Exacto. Sacas, digo, nosotros como abogados, güey, sabemos en dónde flaqueaban, güey. Sí, Pero claro. pues ellos no. Ok. Ya lo cortamos, güey. Pues muy interesante el tema. Pues ahí ya me tocó estar de entrevistador. Muchas gracias a Mario por auspiciar el canal. Estaría, Y, pues, estaría bueno armarnos otra de al revés, ¿no, güey? Que tú a mí, güey. Sí, cuando De que de vez quieras. en cuando. Sí, cuando quieras. Pues di las redes sociales para que te sigan. ¿Dónde te siguen? En TikTok, Instagram. TikTok, que es mi red social más prostituida, güey. Es @Mario Reina Gujardo, Reina con Y. Mi Instagram es @Mario Reina G. Muy bien. ¿Sí? Mi Facebook es mi nombre, Mario Reina Gujardo. Tengo un segundo nombre, que eso sí el con doble Z, pero eso no lo pongo en mis redes. Ok. La página de tu despacho, ¿dónde lo puedes Ahí te encontrar? va. Nuestro despacho Sí. es Legal Enterprise Firm-Medio México. Las de Raúl. Mis redes sociales en todas las redes como Raúl Murrieta. En Instagram es @Raúl Murrieta-94. Pero casi no subo a Instagram, subo más en Todos de Facebook. que te siguen para que te suban el número nada más. Ya está. ¿Tu OnlyFans cuándo lo abres? Pues nada más que termine de grabarme Luis. Con más. Muy bien. Ah, Muy bien. Pues Pero ahí puedes recordemos saber. que la premisa principal del OnlyFans es conectar con los fans. Claro, sí. A eso nos estamos refiriendo, güey. Sí, obviamente. Es otra cosa. Bueno, muchachos, pues ahí nos vemos a la siguiente. Nos vemos. Estén en sintonía y déjense mamar, nos vemos. Oye, la sección de preguntas. Bueno, pues nos pueden hacer preguntas. Estamos comprometidos a responderles las preguntas pues más acertadas, tampoco preguntas pendejadas. Y las vamos a contestar. Pensamos hacerlo en vivo y también hacerlo en videos y abordar esos temas. A lo que voy es que ustedes pueden recomendarnos lo que ustedes quieran en los comentarios. Si lo están viendo en YouTube y en Spotify, pues nos siguen en redes y ahí nos mandan un mensajillo. Y los vamos a contemplar todo lo que nos digan. De una vez, si rentas una casa y llevas 5 años, no te puedes quedar con ella. Entonces ya. Sí, adelantamos güey, esa pregunta. ya, No sé. olvídalo. Puedes estar 50 días ahí, güey, no es tuya, güey. No comprendes el concepto de propiedad, güey. Ahí nos vemos. Materias, fiscal, derechos de autor, propiedad intelectual, ¿tú qué ves? Laboral, corporativo, Todo, güey, todo. mercantil, civil, pues todo lo que tenga que Todo, ver con güey. leyes. Vemos asuntos de... Aeronáutico también, Ándale, de auto. marítimo. Mira, hemos visto, mira, güey, así de fácil. Nos hemos chingado empresas aseguradoras. Nos hemos chingado a empresas de cualquier giro comercial que estén utilizando una marca de forma indebida. Ajá. Nos hemos chingado, güey, SAT, Finanzas, IMSS. Todo el Igual. gabinete nacional. Exactamente, Todas las pero secretarías. les voy a decir otra cosa. No es que nuestra manía sea chingarnos al Estado. No. Nuestra manía es mejorar a la sociedad a través del ejercicio del derecho que ni siquiera la autoridad lo sabe hacer. Y también tenemos una manía con chingarnos, pero es otro pedo. ¿Sí? Muy Bueno, bien. no les quito más tiempo, muchachos. Saludos, cuídense. Nos vemos, Besitos. Bye, sobres. Bye.